en esta oportunidad les hablaré sobre el curso de electrónica básica. Bien, en este primer video hablaremos sobre lo que es la electrónica básica y la electrónica en sí. Les explicaré sobre conceptos básicos, ya que en futuros videos les detallaremos a fondo cada componente de la electrónica. Bien, comencemos por definir algunos componentes. Bien, para mí el componente más importante es la resistencia, ya que si no existiera la resistencia, no hubiera existido lo que es el voltaje, y si no hubiera existido el voltaje, nunca hubiera nacido la electrónica y mucho menos la electricidad. Bien, por ejemplo, esta resistencia es de 2.2 kiloohmios. Otro componente muy importante es el condensador. ¿Por qué es importante este condensador? Porque el condensador almacena corriente en su interior. Por ejemplo, acá tengo un condensador electrolítico de 0.1 microfaradios y acá tengo otro condensador, un condensador cerámico, el 104, un condensador muy utilizado. Para los que recién se inician en el mundo de la electrónica y la electricidad, cada vez que en un circuito veamos un condensador, siempre debes cortocircuitarlo, ya que como contiene corriente en su interior, tú no sabes si el condensador se ha descargado o sigue conteniendo esa corriente. Y si tú tocas sus patas, ahí mismo te electrocutas y podrías perder la vida. Pero, ¿cómo puedo cortocircuitar un condensador? Bien, el condensador, cuando lo tenemos ahí, tenemos que con un metal que tenga un mango grueso, poner sus dos patas, juntar las dos patas. Así haremos que la corriente circule de la pata negativa a la pata positiva. Y así solito se estaría cortocircuitando. Tranquilos que el circuito no se daña por hacer eso. Bien. Otro componente importante es el diodo. Un diodo, hay distintos tipos de diodos, los rectificadores de onda, los LED. Por ejemplo, acá este es un diodo simple y acá les traigo un LED, que es el diodo emisor de luz. ¿Por qué le dicen que es emisor de luz? Porque cuando circula la corriente, se prende su foquito, emite una luz. En esta ocasión sería una luz roja. Hay distintos colores de los LED. Otro componente muy importante es el transistor, ya que gracias al transistor nace la electrónica digital. ¿Por qué nace la electrónica digital? Ya que los circuitos integrados están hechos a base de puros transistores. Un circuito integrado puede contener desde cientos de transistores hasta millones y billones de ellos, dependiendo del número del circuito integrado y el uso que le queramos dar. Bien. Una herramienta muy importante que debe tener todo estudiante y profesional de la electrónica y la electricidad es un multímetro. Hay dos tipos de multímetro, el multímetro analógico y el multímetro digital. Pero, ¿cuál me convendría más? A ver, veamos, les diré algunos beneficios. Por ejemplo, un beneficio del multímetro analógico es que el multímetro analógico tiene una mayor escala de medida. Puede medir componentes que tengan una medida alta. Por ejemplo, a ver, se puede medir una alta resistencia, una corriente alta o un voltaje alto. Pero, ¿y qué beneficio tiene un multímetro digital? El multímetro digital puede medirte una mayor cantidad de componentes. Por ejemplo, el que tengo acá te puede medir la continuidad, te puede decir si un diodo que estás usando está bien o está quemado, te mide la resistencia, te puede medir el voltaje continuo, el voltaje alterno, te puede medir la corriente continua, corriente alterna, te puede medir la temperatura y el condensador. También te puede medir un transistor. Ya ves, como podrán ver, un multímetro digital puede medir una mayor cantidad de cosas. Una recomendación para los que recién se estén iniciando en este mundo de la electrónica y la electricidad es que comience con un multímetro analógico y cuando ya dominen recién utilicen uno digital. Sigamos.
Algo que les voy a enseñar en un video más adelante todavía es la creación, cómo hacer tu propia fuente de alimentación con circuito integrado y una fuente simple, sin circuito integrado, sin solamente componentes, así como con otros componentes que les he mostrado. Bien. Pero hasta eso podemos usar lo que son las baterías y pilas. Por ejemplo, esta batería es de 9 voltios, lo podemos utilizar como una fuente de 9 voltios. Acá tengo una de 3 voltios y acá tengo otra de 4.5 voltios. Bien, pero si no quieren comprar pilas, bueno, no se hagan problemas, pueden agarrar un cargador de un celular que ya no usen, un celular viejo. Bueno, le cortan la punta y podrán ver que hay dos cablecitos, uno rojo y uno verde. El cablecito rojo es el positivo y el cablecito verde es el negativo. Pero cuánto es el voltaje que bota este cargador? Bien, pues este cargador te bota desde 5 a 6 voltios, dependiendo de eso. Pero no quiere decir que varíe el voltaje, sino te bota un voltaje fijo, solo que dependiendo del modelo o la marca, este voltaje varía de 5 a 6 voltios. Pero, y a la hora de trabajar con circuitos integrados, ¿cuál es el voltaje recomendable? Bien, se recomienda que el voltaje máximo que le demos a estos circuitos sea de 6 voltios, ya que si le damos un voltaje mayor a 6 voltios podríamos quemar el circuito. Bien, bueno, eso es todo lo que va en esa introducción. Más adelante hablaremos sobre cada uno de los componentes. En el siguiente video les explicaré sobre la resistencia, cómo conectamos una resistencia serie paralelo, el código de colores.